Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo video de Caminando el Mundo. Para los que no nos conocen, somos Belu y Martín. Estamos viajando hace 4 años y medio y hace muy poquito hemos entrado en Alaska. Todavía no caemos, pero hoy vamos a ir a vivir una aventura digna de este lugar. Vamos a dejar nuestro campamento en Valdés para irnos hasta el lago y glaciar Valdés, que está muy cerquita, para intentar usar el kayak. Vamos a ver si podemos, al menos vamos, como dijo Belu, a tratar. Pero bueno, el lugar está a 7 kilómetros de donde estamos, es muy cerquita. Vamos a ir con los chicos de Banda 4, con los chicos de Bahía al Mundo. Todos tienen kayak inflable también, así que va a ser una aventura divertida. Y bueno, con más dudas que certeza, allá vamos, ¿no? Arranquemos. Ya hay varios que han dejado el campamento, pero bueno, muchos que se están despidiendo ahora. Igual nosotros después vamos a volver para acá a dormir. Pero bueno, ya estuvimos ahí despidiéndonos. Nos vemos. Y nos vamos a ir para aquella montaña, si no me equivoco, para allá adelante. Para allá adelante. ¡Wow! ¿A dónde llegamos, Martu? ¡Qué locura! No subimos nada. La ruta fue cortando por el medio de las montañas y se ven unos témpanos ahí en el medio del lago increíbles. Empezamos por inflar el kayak. Ay, sí. Ya lo saqué del baúl. Ahora hay que prepararlo todo. Más o menos lleva unos 10 minutos. Pero bueno, fue una gran compra este kayak porque te permite hacer kayak en lugares como estos, ¿no? Ahora sí, Belu, ¿estamos listos para arrancar? Ya estamos listos, estamos abrigados. Solo nos queda llevar el kayak hasta el lago. Ya lo tenemos ahí preparado, tenemos los remos, tenemos los chalecos obviamente por seguridad, porque además nos vamos a meter en un lago glaciar, así que bueno, hay que tener sus cuidados, ¿no? Hay que ir bien abrigados, con guantes, con gorro, con todo por las dudas y animarnos a la aventura. ¿Estás asustada? ¿Vos tenés un poquito de miedo o estás bien? Sí, un poco de miedo tengo. Igualmente recién un guía, porque se hacen excursiones en kayak, le dijo a Juanchi que nada, que era seguro, que era tranquilo, así que nos podíamos meter bien. Que nos animemos. Miren, ahí ya tenemos un pedazo de hielo. Es una locura lo que estamos a punto de hacer. Pero bueno, acá tenemos el lago, por allá atrás está el glaciar. Desde acá no se llega a ver, lo vimos desde la ruta. Sí se ven los témpanos que están ahí en el medio. ¿Vamos, mi amor? Estamos. Y ahora sí, ya salimos. Está lloviznando. Miren los témpanos ahí. Wow, che, qué locura, ¿eh? ¿Te dio miedo de ir a entrar al agua? Sí, me dio mucho miedo. El muelle se movía bastante. Hubo una mini crisis, pero bueno, ya estamos en el agua remando. Los témpanos son increíbles. El tema es que solo vemos un porcentaje mínimo de lo que hay realmente abajo. Creo que uno ve desde acá el 30% del iceberg, digamos. Tiene abajo el témpano un 70% más. Bueno, hay pedazos de iceberg que tienen algas, parecen los de allá. Este está súper blanco. De este lado está cubierto por piedras. Vamos a pasar por el medio, Belu. Wow. Es un laberinto. Lo bueno es que los que hacen las excursiones acá las hacen también con kayak inflables, así que debería ser tranquilo. Miren acá este témpano, tiene como tierra arriba, como la morrena parece, ¿no? Debe ser, no sé, está llenísimo de tierra. Es todo hielo. Por acá tenemos a los amigos de Banda 4 remando. Mirá que habremos remado en lugares lindos, pero este... Qué locura de actividad, che. Estoy recopado. A mí me da un poquito de miedo, la verdad. Bueno, pero con miedo y todo lo estás haciendo, que es lo importante. Eso es verdad. Miren, estamos al lado de los témpanos.
¿Viste la cantidad de aves que hay, Belu? Hay muchas. Yo creo que deben ser gaviotas, ¿no? Parecen gaviotas, sí. Mirá acá el pedazo de hielo. Esos témpanos deben tener varios metros de altura, ¿no? Y estamos lejos y se ven grandes, así que imagino que sí. Son mucho más altos que nosotros. Ahora entramos como un lago, como a la parte principal del lago se ve, porque acá es bien amplio. ¡Wow! ¡Qué paisaje! Mirá todo eso verde alrededor, las montañas nevadas atrás. Impresionante Alaska. Miren, ahí nos estamos acercando a un témpano enorme, muy grande. Fíjense el kayak de los chicos al lado del témpano, lo chiquito que es. Zarpado, Belu, ¿eh? Sí, muy impresionante. Creo que es de las mejores experiencias que hemos hecho en todos estos años. Y además hacerlo con nuestro propio kayak tiene ahí un valor agregado. No, hay una re cueva. Lo único que sí nos dijeron es que no hay que entrar a estas cuevas porque se pueden caer en cualquier momento, pero miren eso. Wow. Los colores adentro, no sé si esta cámara capta algo, pero es un turquesa intenso adentro. Miren todo el hielo ahí, la forma que tiene. Wow, qué cosa impresionante. ¿Qué te pareció, Vero, la primera cueva? Impresionante. Estás remando un poquito ahora, después de tanto descanso. Me tocó. Por allá atrás como que se empieza a ver parte también del glaciar. Es como un paisaje que no sabes para dónde mirar, ¿viste? Todo es impresionante. Miren estos colores acá. Es un laberinto. Pero sí es un laberinto. De hecho nos dijeron antes de empezar a hacer esta travesía que tengamos mucho cuidado y prestemos atención porque te podés desorientar o se pueden mover los icebergs, los témpanos están flotando y podés después no saber por dónde volver. Así que hay que ir prestando atención y todo, pero vale la pena, vale la pena. También están los chicos de Bahía, pero iban a entrar en un ratito con su propio kayak. Nada, es una linda experiencia para disfrutar de la Alaska más salvaje, también peligrosa, así que bueno, hay que tener siempre ahí recaudos. Pero wow, no saben lo fría que está el agua. Helada, te quedan las manos duras, mirá, rojas tengo las manos. Wow, mirá este. Está muy cerca. Es impresionante. De hecho notarán que no se escucha ningún tipo de sonido más que el de los remos. La paz acá es absoluta. Este es re blanco. Creo que el color tiene que ver con el tiempo que hace que están dando vuelta. Hay muchos que se dieron vuelta recientemente y ahí quedan con ese color más blanco, más azul que los negros. Ahora nos queda remar acá, bien cerquita de la montaña. ¿Vos viste lo alta que es esta montaña, no? Ah, es impresionante. Como 50 metros, 100 debe tener. Como en forma de acantilado, llena de plantas. Recién se escuchaba crujir a un glaciar y le iban cayendo piedras. Un lugar que da miedo. Estamos volviendo. Recién llegamos a un lugar que no encontramos el paso. Hubo miedo y hubo crisis en Alaska. Las piedras estaban muy arriba y me dio miedo que se pinchara el kayak. Tocamos de hecho con la parte de abajo del kayak una piedra, estamos en el medio del lago. Y los chicos se fueron adelante, ya no sé por dónde pasaron, así que bueno, vamos a ir para la otra parte porque no nos da arriesgarnos arriba de un kayak en un lago de un glaciar de Alaska, ¿no? No, vamos a terminar como el Titanic, si no. No, por eso. Así que vamos a ir a disfrutar, vamos a buscar otros lugarcitos lindos y a ver qué podemos más ver acá, en este lugar tan único. Miren la... Bueno, ustedes nos dirán si eso no es una gaviota. A ver, hice un poquito de zoom. Como nada en estas aguas heladas. Qué loco, ¿no? Sí. Por ahí se preguntan que si vemos abajo o no. El tema es que el agua es como un color lechoso y no se llega a ver el fondo, no se ve nada. O sea, es como que está totalmente despejada.
Entonces, bueno, puede haber un hielo con punta y si toca un kayak inflable, obviamente, claro, Como el Titanic. no la contás. Ah, mirá cómo hace chistes ahora. ¿Se te pasó los nervios y el miedo? Ahora ya me siento un poco mejor, ya que vamos de vuelta hacia la orilla. Estas cosas con mucha adrenalina no son lo mío, me da bastante miedo. No, y encima que acá uno estamos solos, no estamos con un guía o con alguien que sepa, así que estás por las tuyas, digamos. Además, kayak entre témpanos hicimos solamente una vez ¿En el Perito Moreno? Claro, en el Parque Nacional Los Glaciares, En Argentina, para los que no sepan. pero íbamos con un guía, con un kayak de travesía que ibas tapado, no te mojabas, nada, trajes de neopren y qué sé yo y qué sé cuánto. No, pero ese lago estaba re picado, ¿te acordás? Sí. No era un lago como este chiquito, era el lago argentino enorme, con un glaciar enfrente y unos témpanos más grandes. Pero Y igual, había mucho viento el día que fuimos. sí, pero esto, no sé, estoy embobado con este paisaje, Belu. Espeja totalmente la montaña, la nieve, todo. Y aquel lado también. Está muy tranquilo el lago. Miren este de acá. Se escucha que caen pedacitos chiquititos de hielo. Pero muchos están cayendo. Estábamos pensando en agarrar ese pasadizo que está ahí en el medio, pero me parece que no. No, tenemos que buscar otra salida. Vamos a dar la vuelta por allá atrás, si no. Están cayendo constantemente, pasa que no se llega a ver nada, está muy lejos. No, y son chiquititos los pedacitos que caen, pero caen muchos. El glaciar es como por ahí atrás de todo. No, es impresionante la postal. La verdad que hay imágenes que valen más que 1000 palabras, dicen, ¿no? Ella esta es una. Esta es una, sí. Ese témpano de ahí adelante tiene un montón de cuevas. Lo que tiene es que estamos totalmente solos y a veces uno no sabe por dónde ir, porque encima esto va cambiando todos los días, no es que se puede señalizar. Pero bueno, todos los caminos son correctos acá. Miren, es una pelota que está unida por muy poquito, en cualquier momento cae. Además un círculo casi perfecto, agarrado por muy poquito hielo abajo, che. Sí, empecemos a alejarnos, Martu. Mira, y el de allá a la izquierda es igual. Sí, también está separado de la base, digamos. Y ahí vienen los de Bahía. Qué lugar, Qué lugar. Espectacular, es un laberinto. Sí. Sí. Ahora que estamos con Ale y Luz, vamos a ver si llegamos a acercarnos al glaciar por el otro lado que está hecho más laberinto. Sí, estamos pasando acá entre los... No. Están los cubitos hechos para hacer un traguito. Mirá. Tremenda cueva ahí. Sí. Wow. Y acá está lleno de ramas. Miren acá, está todo cubierto de laja arriba. Y mira, si vamos un poquito para allá. Ahí, mira. Wow. Es todo hielo. Miren, este está suelto cómo se mueve. Bueno, nosotros también, ¿no? Si nos movemos más nosotros que el iceberg. Miren, para seguir haciendo mágica esta travesía, los pollitos ahí en el medio. ¿Y dónde fue a tener...? Sí, ¿y dónde fue a tener pollito la gaviota? Wow. Un lugar raro como para tener pollo. Sí. Recién que vimos los polluelitos, apareció la mamá gaviota y nos sacó obviamente de la zona. Nos empezó a perseguir y Ale grabó justo cuando nos hizo sus necesidades, ¿no, Ale? Sí, taparon justito, ¿no? Menos mal. ¡Ay, te cago!
Este témpano es impresionante el color celeste turquesa que tiene. Pareciera que le está dando el sol, ¿viste? Sí, pero no. Estamos yendo por el otro lado y miren, hay todas formaciones diferentes. No, mirá acá cómo se cayó todo, Se hizo una cueva enorme, enorme, enorme. No, wow. Y ahora lo que sí se levantó un poco de viento, así que hay que remar un poquito más fuerte. Sí, pero no. Mirá cómo se ve eso adentro. ¡Wow! Creo que es la cueva más grande de todas las que vimos. Mirá, ahí se ve toda la cueva. Es muy grande. Wow. No. Tocamos. Ahora sí, tenemos ya el glaciar de frente. No sé hasta dónde se podrá llegar. Vamos, Elu. Pero bueno, había que entrar por el otro lado, me parece. Mirá cómo se ve. ¡Wow! Esa cueva, Mar, es más grande que la anterior. Es una locura, entraríamos perfectamente adentro. Sí, pero no nos vamos a meter porque son extremadamente peligrosas las cuevas. No, obvio. Pero wow. Cada vez más grandes son las cuevas. Y mirá, se ve el glaciar de allá arriba también ahora. No, mirá, es verdad. ¿Otro glaciar es ese? Ese es otro. A ese no vamos a llegar. Miren, estamos muy cerquita del glaciar. Alrededor todas las montañas tienen cascadas que yo imagino que son de hielo. Los témpanos, ¿viste la cantidad que hay? Obviamente el atractivo de esto es navegar un ratito por los témpanos. A ver, Martucci, ¿qué te pareció esta remada? Oh, espectacular. Creo que lo más lindo es los témpanos lejos, darle de vueltita, encontrar cuevas, ver los colores. Creo que eso es lo más lindo. Llegar al glaciar obviamente también está bueno porque ves la pared enorme. Es muy imponente el paisaje, la verdad. Nada, es increíble Alaska, ¿eh? Siempre lo habíamos puesto como decir, llegamos a la otra punta del continente, pero ahora que estamos acá y vemos los paisajes y empezamos a descubrirlo, wow, con razón Alaska es Alaska. Miren esta caída de agua desde arriba de todo en la montaña hasta el lago. Se ve completa. Está nevada encima abajo, ¿viste? Sí, no sé si será un pedazo de nieve, de glaciar, de hielo. Ya estamos al ladito del glaciar. Por seguridad igual uno nunca puede acercarse demasiado porque claramente la pared se puede caer en cualquier momento y es peligroso, ¿no? Y de esa pared salieron todos los témpanos que fuimos cruzando hoy, así que... Si lo pensás así. Claro. Ahora sí, amigos, ya estamos muy cerquita de la pared. Yo creo que hasta acá remar está bien. Che, tremendo cómo se empezó a ver ahora el glaciar completo. Hasta acá no lo habíamos visto así la parte de arriba. Mirá toda la lengua que viene de ahí atrás. ¿Y viste todas las rocas que tiene arriba? Sí, está todo lleno de rocas. Por eso también los témpanos deben tener rocas, porque ya se desprenden con las rocas encima. Puede ser, es como eso, creo que se llama morrena. Y es el mismo desmoronamiento, creo, de las rocas de al lado, ¿no? De las montañas. Debe ser. Acá se siente un frío, baja el aire de entre las montañas, pasa por el glaciar y baja congeladísimo. Llevamos 3 horas remando, yo ya estoy para volverme, te digo, la verdad. Sí, yo ya no sentimos las manos, nada, pero fue increíble esto. ¡Llegamos! Llegamos. Vamos al glaciar. ¡Qué genia, Luz! Te mandaste una remada. Como 3 horas, supuestamente, ¿no? Sí. Pero vale la pena, vale la pena. Sí, increíble el lugar. Mirá, para atrás lo que es. Muy épico, un glaciar enorme, miren lo que es eso. Bueno, ahora lo bueno es que la vuelta la hacemos con menos esfuerzo. Con bajada y con venimos para allá. No sé ni de dónde venimos, pero bueno. Yo tampoco. Pero la corriente va para ¿Dejaste allá. la miguita de pan? Algo nos va a llevar para allá. No, que si acá dejas la miguita de pan, igual te la agarra el oso. O las gaviotas. O las gaviotas. Bueno, arranquemos la vuelta. Bueno, ya hemos regresado. No grabé nada de la vuelta porque no teníamos más batería en el celu. Fue durísimo, la verdad. Nos agarró lluvia toda la vuelta. 4 horas remando estuvimos. Fue
posta muy cansador. Increíble la experiencia, o sea, valió la pena todo, pero muy cansador. Lo bueno es que a la vuelta encontramos como el camino y habrá sido 1 hora de remada, 1 horita y pico. Lo hicimos mucho más rápido. Sí, pero los brazos, yo me lastimé acá de remar, la verdad que fue duro. De hecho llegamos con los dedos rojos, los pies duros, toda la ropa mojada, aunque fuimos preparados, bueno, con muchas horas de... Tu pantalón impermeable cumplió la función. Sí, todo cumplió, pero bueno, igual se te va mojando todo, ¿viste? En tanto tiempo. Estuvo buenísimo, la verdad que... Mirá lo que es eso. No me voy a cansar de decir que es increíble. Y por otro lado, cuando llegamos le digo a Martu, dame la llave, y que él se fuera con Ale a llevar el kayak de ellos hasta la camioneta, que está, nada, son 30 metros, 20 metros. Dice, fíjate que la debo tener acá en algún bolsillo, no la encontré. Digo, bueno, andá, y yo me quedé acá girando el kayak. Cuando viene digo, no entré todavía a la camioneta, porque tenés la llave. No estaba la llave, no estaba la llave, no estaba la llave. Y dijimos, bueno, la habremos perdido, se nos debe haber caído. Manoteo así, blanquita abierta. Pusimos a prueba la seguridad de Alaska, a ver si realmente es seguro o no Estados Unidos y Alaska. Y durante las 4 horas que estuvimos remando, la camioneta estuvo no solamente abierta, sino que nos preguntábamos dónde había quedado la llave y quedó acá, puesta. Así que no solo la dejamos abierta, sino que dejamos la llave acá para avisarle a todo el mundo que estaba abierta. Claro, que podían agarrar la llave y salir nomás. Viste que una vez se dice dónde guardo la llave cuando me voy a hacer kayak, todo la dejas puesta en la camioneta acá. Está buena. Así que bueno, pará, Alaska superó la prueba de seguridad. Sí, superó la prueba de seguridad. Y ahora bueno, tenemos que desinflar todo el kayak, secarlo un poco y guardarlo. Viene la parte difícil ahora. Sí, de última lo podemos medio doblar así y dejarlo donde nos estacionamos a la noche secando. Ahora vemos a ver qué hacemos. Lo primero que hicimos igual al llegar fue sacarnos lo que estaba mojado. O sea, todo. O sea, todo, ir al baño porque después de 4 horas de remar teníamos que ir al baño. Calenté un poquito de agua. Prendí también la calefacción para ir secando algunas cosas. Mi pantalón que tenía afuera está empapado. Así que bueno, nada, a tomar matecitos calentitos y a ordenar todo. Nos estamos volviendo ya al punto donde nos estamos quedando por la noche. A solo 7 kilómetros de donde dormimos tenemos este glaciar imponente. Es una locura. En esta zona también practican tiro, porque estábamos en el glaciar y se escuchaban los escopetazos y vimos el lugarcito ahí donde estaban practicando. Sí, como un polígono de tiro al lado de la ruta acá. Y también nos da curiosidad es que hay un aeropuerto que está justo ahí. Acá está la torre de control. Ay, no sabés los congelados que tengo los dedos de los pies. Estamos con la calefacción puesta para volver a ganar un poquito de temperatura porque... Ay, no, estoy congelado. Encima guardamos todo así nomás, el kayak, todo, así que ahora tenemos que armar todo. Sí, porque hay que limpiarlo bien, secarlo bien. Y se largaba a llover todo el tiempo. Había mucha tierra, como que no podíamos limpiarlo, así que vamos a hacerlo allá tranquilos. Ay, calentándonos un poquito en la ruta de paso. Muy buenos días, amigos. Ayer dejamos de grabar después de hacer kayak porque estábamos agotados. Y bueno, este es el campamento en el que estuvimos pasando todos estos días con una tremenda banda de argentinos. También había uruguayos, una mexicana. Llegó a haber 30 personas acá y ahora hemos quedado totalmente solos. Miren, ya se desarmó totalmente el campamento. Esta vez lo adentro. Tenemos las montañas atrás. Ya todos han arrancado. Muchos se fueron para el lugar al que vamos a ir ahora, así que ahora los vamos a volver a cruzar. Pero bueno, nada, la verdad que hemos pasado acá unos días hermosos. Hemos compartido mucho con muchos de los viajeros que estuvieron acá. De hecho, ayer comimos salmón con los chicos de Bahía al Mundo, con los chicos de Banda 4, que lo pescaron ellos acá enfrente, justo donde vamos a ir. ¿Y qué vamos a hacer hoy, amor? Nos vamos a ir a la salmonera. Ya está el agua del mate calentita. Yo acá no tengo cortinas porque las saqué, así que tengo que ir a terminar las cortinas también. Y bueno, arranquemos. Y acá nos va a tocar doblar. Vamos a dejar la ruta principal para cruzar el río. Vamos a ir para el otro lado, como enfrente de Valdés. Enfrente de donde estábamos. De hecho, son 10 kilómetros desde donde estábamos. Mirá esto que flota, pareciera nieve. Sí, pero es de alguna planta. Tremendo río. Esas montañas encima
Nunca me voy a cansar de decir que son imponentes. A ver, Martu frenó porque vio un oso. Me parece que hice la gran velo. ¿Y? Me parece que hice tu especialidad. Eran unos juncos. Marrones, te juro que parecían un oso. En mi mente era un oso marrón hermoso. Pero no era un oso. Ahí decía Valdés Refinement, algo así. Entiendo que es refinería. Bueno, era una ciudad petrolera, ¿no? Claro, llega el oleoducto desde Prudhoe Bay, que es donde sacan el petróleo en Alaska, y lo traen hasta el puerto de Valdés. Del otro lado de la bahía, voy a hacer un poco de zoom a ver si se ve. Por atrás de los barcos grandes está la ciudad de Valdés. Y nosotros dormimos un poquito ahí, justo abajo donde se ve la cascada larga. Un poquito más para este lado. Miren ahí la cascadita que se forma. Cayendo por las piedras. Hay tanta agua, tanta nieve por todos lados que es increíble. Hay cascadas por doquier. Salió algo ahí. Un lobo marino o algo. ¿Ves ahí donde está el agua revuelta? ¿Sí? ¿Ahí viste algo? Igual que el oso de recién. No, no. ¿Algo real? Ah, ahí está, ya lo vi. Ahí. ¿Qué es? No sé, ahí se metió. Ah, lobos marinos me parece. Ah, están jugando, ¿los ves? Sí, son un montón. 3 hay, Torre. 4 hay. Ay, qué hermosos. Yo creo que son lobos marinos. Qué bien, Martu, esa vista, ¿eh? ¿Viste? Algo vi. No habré visto un oso, pero bueno. Nos bajamos ahora en la bahía del Salomon Gulch. Estábamos leyendo recién que esto no es una represa, sino que es el mar. Lo que represaron fue el río. Claro, esta es la bahía y ahora vamos a ver la represa que hicieron sobre el río que sale acá al mar. Y miren lo que es este lugar. Está lleno de lobos marinos, focas, no sé qué son, pero está lleno. También hay muchísima gente pescando. Y es que la pesca en Alaska es importantísima. No solo para la gente que vive en Alaska, sino también por el turismo. Hay mucho turismo que viene exclusivamente a pescar. En el video anterior les contamos de los tours que uno va a pescar todo el día y después se puede mandar sus pescados por, no me acuerdo, FedEx, una de esas, Sí. a su casa refrigerados. Miren, justo los que están ahí sacaron un salmón. Dicen que hay mucho pique. Los viajeros con los que estuvimos llegaron a sacar 10, creo, ¿no? Ayer sacaron como 10. Y no saben lo rico que estaba. Y bueno, este criadero de salmón cría unos 270 millones de salmones rosados al año Wow. y 2 millones del salmón cojo o plateado. Creo que hay 5 especies diferentes de salmón. Pero bueno, esto creo que lo crearon porque hubo un año en el que no hubo salmón. Y acá el salmón es importantísimo para la gente porque además es alimento. Y los inviernos en Alaska son muy duros. Así que con este criadero se aseguran de que los salmones regresan al criadero, salen de acá, cuando son adultos regresan y bueno, hay comida para la fauna, para las personas y se puede seguir comercializando salmón y haciendo turismo de salmón. Creo que en agosto empieza la temporada fuerte de salmón. Dicen que podés ver hasta osos cazando salmón acá, pero tenés que venir en esa fecha, agosto, septiembre. Y tener suerte igual de que esté el oso acá. Además influyen también las mareas en la pesca. Así que bueno, vamos a pasear un poquito por este hermoso lugar. Esta de acá es la represa que armaron y ahora es una hidroeléctrica. Hay un sendero, velo acá. Sí, así que vamos a hacer así. No sé hasta dónde nos va a llevar. Esto lo hicieron como para que los salmones no puedan venir río arriba. Entonces quedan acá y acá están todos los animales comiendo. Ven que ahora está lleno de aves. Recién había por allá un león marino, creo, un lobo. Miren, acá en las imágenes del lugar que estamos recorriendo muestran cómo un oso se come un salmón. Y miren acá, la cantidad de salmones. Acá en el medio de la bahía, mientras vamos leyendo los carteles, vimos recién un lobo marino comiendo un salmón, ese de ahí. Salió con un salmón en la boca. Qué locura que es Alaska, por favor. A ver si se los podemos mostrar.
Y esta salmonera, por lo que entendí que hace, es crear este sistema de 29 escalones que hace como si fuera el río arriba para que los salmones naden y lleguen a aquel espacio que es donde desovan. El salmón rosado tiene 2 años de vida, así que un año lo pasa acá, desde que nace, el primer año está acá, después vuelve al mar y al otro año vuelve acá a desovar de vuelta. Y en el camino se alimentan todos los animales porque hay muchos que desovan igualmente ahí como en la entradita. ¡Ay! Está como... Ahí tiene un salmón, miren. Y están todas las gaviotas y al acecho dándole al lobo. Nos dimos cuenta por eso, por las gaviotas que estaba comiendo. Ahora fue un snack. 2 segundos le duró. Acá se pueden ver los escalones que les decía Belu. Pasa que bueno, cuando sube la marea quedan más altos y los peces van pasando de un escalón al otro. Miren, recién les mostrábamos el río, por allá está la parte que sale en la represa y por acá está la parte de la cascada, miren. Qué zarpado. Y miren lo que les voy a mostrar ahora. Recién les decíamos que había muchos salmones que tratan de ir hasta el río y como pusieron esta barrera no pueden pasar, pero miren esto. ¿Ven ahí? Son todos salmones. ¿Los ven? Ellos tratan de subir al río como hicieron siempre, pero ahora no pueden. Miren la cantidad que hay. Está prohibido pescar acá igualmente, se puede recién a 100 metros, pero los podría sacar así nomás con un medio mundo de la cantidad que hay. No me imaginé, Belu, ver los salmones así acá. Del otro lado no se notaba que había salmones acá tratando de nadar contra la corriente. Impresionante, qué abundante que es la naturaleza en Alaska, amigos. Acá hay un montón de salmones muertos y están las gaviotas comiendo. Así que imaginen el olor que hay acá. Hay salmón para todos, amigos, acá. Ahí sacó el salmón y se va, miren. ¿Lo ven con el salmón en la boca? Y ya ahí lo empiezan a acosar todas las gaviotas, miren. Por ahí, esas 2 cabecitas que se ven ahí en el agua, esa que está ahí parece una foquita, miren. Como que no saca el cuerpo entero. Miren qué belleza de lugar. Acabo de pescar, viste que les dije que había salmones, miren. Ah, bueno, hasta limpio lo pescás vos. No, espectacular. Pescó limpio. Espectacular. Bueno, acá los amigos nos regalaron pescaditos salmoncitos. Por favor, por favor. Bueno. Muchas gracias. Nada, Vamos a comer a la noche. Bueno, Belu no, yo voy a comer. Ella no come pescado. No, ya le dije pero que ese sí tiene lo que va a probar. comer, porque ese es Que tiene que probarlo porque especial. esto es especial. Lo tenía que probar. No, que se pierde, si no. Ya, ¿Cómo más yo? Vas para vos. Bueno, chicos, Bueno, le seguimos viendo en el sí, camino. obvio. Sí, no, Vamos a claro. ir cruzando. Sí, Claro que sí. claro que sí. Bueno, espero Bueno. que sea en un lugar de pesca. Ah, bueno, también, sí, buenísimo. Sí, claro que sí. Recién se fueron los muchachos, estoy muy contento de que voy a comer salmón. Ayer igual como les contábamos también comimos y para los que no sepan estuvimos compartiendo con ellos en el camping el otro día, la verdad que gente muy copada. Y algo que me parece muy loco que todavía no me acostumbro es que ustedes deben pensar que son las 7 de la tarde más o menos, 6, son las 9:30 de la noche. Hoy va a atardecer según el clima del celular como a las 11 y pico. Fíjense la luz que hay, es una locura. Y miren dónde vamos a pasar la noche. Nos estacionamos ahí con Blanquita y acá al lado tenemos toda la bahía, amigos.
Ya no hay mucho tráfico hasta ahora, ya queda poquita gente. Por allá hay gente pescando, eso sí, todavía. Allá se ve un águila calva, es una locura. Así que bueno, voy a ver si hago unas tomitas de dron. Y ya estamos preparando un arrocito para acompañar el salmón, ahora les vamos a mostrar. Así que bueno, nada, estoy contento de estar en este lugar. ¿Y cómo va el salmón? Está, recién probé un pedacito muy sabroso. Tuve muchos problemas técnicos para poder cortarlo. Ahí te das cuenta cuando tenés que cortar un pescado que los cuchillos no tienen filo. Sí, totalmente de acuerdo. Tiene alguna espinita, pero no muchas. Muy bueno. Muy sabroso. Así que lo vamos a comer con arroz y por ahí un tomatito cortado. Bueno, digo lo vamos, pero no sé si Beru lo va a probar. No. Norbert le dijo probalo, pero... No, yo entiendo que tiene menos olor a pescado que otros tipos de pescados, pero ya el olor a pescado que hay acá adentro, o sea, ya estoy pensando en cómo la ropa el olor que va a tener. No, no pasa nada. Hice unas cebollitas también. A ver, Martucci. Mira, más que decente, la verdad. No sé si es una presentación top, pero estoy muy contento y orgulloso de cómo quedó el sabor. No sé por qué orgulloso, porque yo no pesqué nada, pero bueno, al menos lo pude cocinar. Pero fue tu primera vez cocinando salmón. Claro, es verdad, y no compré el filet, que ya te viene todo cortadito, así que bueno. Gracias a Norbert y Angélica, si están viendo el video, que nos regalaron este salmón. Ahora lo vamos a disfrutar con una rica cervecita. Y además te quedó para mañana. Y además me quedó para el almuerzo de mañana con ensaladita, así que excelente. Y aprendizaje, hay que ir a afilar los cuchillos. Hay que afilar los cuchillos. Y bueno, a ustedes les agradecemos por haber estado del otro lado en este video, que la verdad que hicimos cosas muy épicas, como haber hecho kayak, Como haber cocinado salmón. como haber cocinado salmón, como estar en este lugar precioso viendo un montón de fauna. Estamos muy contentos de estar en Alaska. Esto recién empieza para nosotros, así que se vienen muchos videos por delante. Si los quieren ver, suscríbanse al canal, que es gratis y nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y nos veremos en el próximo episodio de Alaska. Y sí, así que adiós. Adiós.